Hola a todos y todas, psiconautas queridos y queridas. ¿Cómo estáis? Aquí estoy una semanita más con un episodio aquí que traigo cositas frescas. Bueno, yo normalmente grabo los episodios con bastante antelación, pero bueno, a veces la vida te atropella y al final pues grabas los episodios antes, muy poco antes de que se tengan que publicar, como es el caso de esta semana. Bueno, ya sabéis que soy Marina Febles, soy la presentadora de este podcast llamado Mujeres Psicodélicas. Aquí ya llevo 3 años prácticamente al pie del cañón, antes con un episodio semanal y luego ya se redujo la frecuencia porque básicamente no me daba para llegar a toda esa cantidad de episodios y ahora publico episodio cada 2 semanas. Ya sabéis que aquí pues se tratan temas relacionados con las sustancias psicodélicas y psicoactivas, todos los estados elevados de conciencia, filosofía, psicología, cómo ayudan estas sustancias a todos los problemas de salud mental y todas las investigaciones que se van llevando a cabo. Intento siempre traer invitados e invitadas que nos den una aproximación más fidedigna a estos temas. Ya sabéis que yo no soy especialista en esto, o sea, no soy psicóloga, no soy psiquiatra, no soy toxicóloga. Soy una persona como vosotros que un día descubrió esta sustancia y decidió que necesitaba hablar de ellas y seguir haciendo un trabajo de divulgación y sobre todo de reducción de riesgos, que es la parte fundamental también de todo este esfuerzo, ¿no?, que hago, que al final es que todas las personas que quieran aproximarse a este mundo, pues que tengan un contexto de seguridad y que entiendan un poco de qué va la vaina. Lo dicho, no soy experta, pero le pongo todo mi cariño y mi amor a esto. En fin, bueno, que hoy quiero hablarte de esto. Creo que va a ser como una segunda parte de un episodio que grabé hace tiempo, que fue mi experiencia con DMT, pero esta vez te traigo algunas cositas interesantes de esta sustancia que bueno, pues que en ese momento pues no indagué demasiado porque simplemente te venía a compartir mi experiencia, pero quiero profundizar porque han salido algunos estudios que me parecen súper interesantes y es un temazo, la verdad. Entonces, bueno, tengo en claro este estudio, ¿no?, que analizó detalladamente pues una relación de una cosa que se menciona mucho en las experiencias con DMT, ¿vale? Que son los encuentros con entidades. Esto es como todo súper, no sé, es muy subjetivo, ¿no? Y un poco también esotérico, ¿no? Pero la realidad es que lo reportan muchas personas y es interesante también que tratemos este tema, ¿no? Por si te pasa, pues que sepas que no estás loco o loca, sino que esto le pasa a mucha gente, ¿vale? Entonces, vamos a sentar las bases primero. ¿Qué es el DMT? ¿Vale? El DMT es una molécula que es N-dimetiltriptamina, jope, qué difícil es de decir, que es una molécula natural, ¿vale?, que es extremadamente potente y está presente en diversas plantas, animales e incluso en nuestro propio cuerpo humano. O sea, en nuestro cuerpo humano, se daba por sentado. Lo producimos nosotros de manera natural, ¿vale? Entonces, actúa en los receptores de la serotonina como la mayoría de los psicodélicos y entonces esto lo que provoca es que tengas visiones intensas, experiencias místicas y bueno, y las sensaciones de entrar en otras dimensiones o en otros mundos, ¿no? Generalmente se consume dependiendo de si es una mezcla como la de la ayahuasca, pues ingerida, y si no es inhalada, ¿vale? Puede ser fumado o vaporizado. Y fumado o vaporizado, los efectos son inmediatos, ¿vale? Entre 10 y 20 minutos es lo que puede durar ese viajecito, como el mío. Y lo que hablábamos, oralmente, pues se mezcla en combinación con los inhibidores de la monoaminoxidasa, la IMAO famosa, como la ayahuasca, como decía, y eso hace que la duración sea mayor y también modifica la cualidad subjetiva, ¿vale? Entonces, ¿qué diferencia hay? Que esto es una pregunta que me hacen mucho, entre el DMT y el 5-meo-DMT, ¿vale? El DMT, lo que hablábamos, produce visiones altamente estructuradas, estos famosos encuentros con entidades, paisajes complejos y experiencias de tipo narrativo o simbólico, ¿vale? Las personas a menudo describen sensaciones de ser transportadas a otros mundos habitados por inteligencias no humanas.
Por ejemplo, un usuario describió su experiencia como una ciudad interdimensional habitada por seres luminosos que me mostraban símbolos desconocidos pero profundamente familiares, ¿vale? Y el 5-MeO-DT, por otro lado, pues es famoso por disolver la percepción del ego y generar una experiencia de unidad total sin imágenes ni visiones y con una fuerte carga emocional, ¿vale? Las personas suelen hablar de una fusión con lo divino, el vacío o la conciencia pura. El testimonio típico de una experiencia de 5-MeO-DMT podría sonar como: me convertí en todo, no había yo, ni tiempo, ni espacio, solo una paz infinita que no se puede explicar, ¿vale? Entonces, pues esta sería la principal diferencia. El 5-MeO-DMT normalmente se consume inhalado, ¿vale? Fumado o vaporizado. Y bueno, pues se usan en muchísimos contextos, tanto tradicionales como de investigación, para ver qué produce, ¿no? Pues eso, en depresiones resistentes y otro tipo pues eso, de problemas de salud mental, ¿no? Y bueno, yo lo probé, está todo en ese episodio, que lo dejaré vinculado en la descripción del episodio, ¿vale? Bien, pues este estudio del que te quiero hablar, te cuento cómo se hizo, ¿vale? Este estudio analizó 150 reportes públicos de experiencias con DMT obtenidos de plataformas como YouTube, Erowid o DMT Nexus. Entonces esos reportes se transcribieron fielmente a lo que las personas escribieron en esos foros, ¿vale? Y se analizaron mediante un proceso de codificación detallado para identificar patrones recurrentes y sobre todo acerca de entidades y entornos específicos, ¿vale? Entonces, esta metodología, bueno, pues lo que se hizo básicamente es para mantener una autenticidad y fidelidad en las experiencias originales que habían descrito estas personas, ¿vale? Entonces son 150 reportes públicos, ¿vale? Para que tengamos claro ese dato. Entonces, de todos esos reportes se llega a la conclusión de que hay unos tipos de entidades, ¿no?, que cumplen ciertos patrones. Entonces, por ejemplo, los humanoides, que es 45% de los reportes, ¿no?, dicen haber encontrado este tipo de entidades, ¿vale? Normalmente en el entorno, los entornos se los encuentran en habitaciones simples, ambientes geométricos y fractales. Esto te lo estoy diciendo de siempre en el orden de mayor a menor, ¿vale? O sea, mayor recurrencia siempre te lo voy a mencionar primero y los que menos, los últimos, ¿vale? Luego hablaba de ciudades y máquinas, fíjate, encontrarte una entidad de esta humanoide en una máquina. Bueno, pues parece ser que en este tipo de encuentros las personas reportan que suelen tener características estos entornos y estos entes como características familiares, lo que llega los científicos a la conclusión de que podrían ser representaciones o reflejos de nuestro entorno cotidiano, ¿vale? Luego tenemos entidades desencarnadas, que un 19% de las personas hablaron de este tipo de entidades, ¿vale? Aparecen mayoritariamente en lugares geométricos, vacíos oscuros, espacios de luz y energía y habitaciones simples. Entonces, estas entidades se suelen percibir como energía o presencia sin cuerpo físico claro, que yo personalmente me incluiría en este grupo, ¿vale? De lo que yo percibí en mi experiencia, diría que tuve un encuentro con una entidad desencarnada, ¿vale? Vale, luego el siguiente grupo de entidades sería de entidades desconocidas o indefinidas, que fueron un 13% de esos reportes. Se encuentran distribuidas en espacios variados como el cosmos, ciudades, cuevas y paisajes naturales. Claro, y esto genera como mucha intriga y misterio porque realmente como no puedes definirlo, pues claro, es como algo me habló o algo los sentí. Entonces, bueno, ¿se podría entender como una entidad desencarnada? No, porque esa entidad desencarnada tú la sientes muy claramente, por lo menos en mi caso, ¿no? Luego, un 13% de las personas como que describen encuentros con dioses o entidades míticas, ¿vale? Frecuentemente relacionadas con pirámides, el 20% de estas personas de ese 13%, en pirámides, espacios cósmicos, habitaciones simples o espacios indefinidos. Estos encuentros, pues eso, básicamente, como bien lo describe, evocan conexiones culturales y mitológicas. O sea, estamos inmersos en nuestra cultura y al fin y al cabo, pues algo tendrá que salir de ahí, claro. Luego, me hace mucha gracia que hay una cantidad de personas considerable, un 12%, que es un poquito por debajo de las dioses y entidades místicas,
que es un 12% de personas han tenido encuentros con elfos o duendes, ¿vale? Comúnmente vistos en cuevas, pirámides, espacios tecnológicos y ambientes festivos. Son pues entidades que tienen como una actitud muy clara, ¿no? Que es un patrón que se suele cumplir, que tienen como una actitud juguetona o traviesa, ¿vale? Y luego hay otro grupo, que es el que menos gente reporta, que sería máquinas vivientes y amorfas, encontradas principalmente en vacíos oscuros, ciudades futuristas y ambientes naturales, destacando la complejidad visual de estas experiencias, ¿vale? Máquinas vivientes y amorfas, toma ya. O sea, yo eso no he tenido la ventaja de verlo, la verdad. ¿Qué pasa con esas entidades, ¿no? Esos comportamientos que tienen esas entidades en esos encuentros que reportan las personas, ¿no? Pues guías y maestros, ¿no? Principalmente, que es un 23% de las personas reportan que esas entidades con las que se encontraron las sintieron como guías o maestros, ¿vale? Que les venían a enseñar algo que bueno, pues que se escapaba, ¿no? De nuestra percepción y que, bueno, de alguna manera pues son enseñanzas muy profundas. Luego, el siguiente grupo, o sea, el de guías y maestros, casi un 23% reportaron que ese era su rol, ¿no? El rol de esta entidad. El 19% lo calificó como seres divinos. Pues eso, pues son profundamente espirituales, sea la divinidad que sea, pues tú tienes un encuentro con una divinidad, pues imagínate, ¿sabes? Anda que no hay escritos en libros sagrados sobre encuentro con divinidades. O sea, más o menos te puedes hacer una idea, ¿vale? Luego hay otro grupo de personas, que es un 19%, que tampoco hay tanta diferencia porcentual, que consideran que son guardianes o cuidadores, ¿vale? Entonces, pues eso, esa sensación que cambia, ¿no? Un poco de una cosa a otra y por eso son detectables, es porque la sensación que tiene la persona que lo describe es que tiene una sensación de protección y cuidado, ¿vale? Que es diferente a que te enseñen algo, que también podría ser que en un momento dado intentar meterlo en cajoncitos, ¿no? Para que lo podamos entender, eso hace que se limite mucho y hay veces que esas entidades que nos encontramos pues puedan tener un mix de percepciones, ¿no? Que podamos tener, que a lo mejor en un momento dado te enseñan algo, pero también te protegen y te cuidan. O sea, que no hay que perder el norte, ¿no? Con esto de que se ha intentado en este estudio pues clasificar un poco esas experiencias. Además son 150 reportes, que tampoco es una cosa loquísima, ¿vale? Que sea 1.000 o 2.000 casos reportados, ¿no? Entonces esto hay que tomarlo con pinzas también, pero esto es una cosa que se comenta muchísimo en las experiencias con DMT, ¿no? Lo del tema de las entidades. Luego, es verdad que en menor medida hay también un grupo de personas que reportan que esas entidades que se encuentran, sea del tipo que sean, ya hemos hablado de descarnadas, de entes de dioses, en fin, este tipo de humanoides, etcétera, también se presentan o sienten esas personas que son como médicos o cirujanos, ¿no? Y bueno, en teoría se supone que estas experiencias que reportan estas personas viven como una cirugía en que les extraen algo, les sanan de alguna manera algo que ellos están cargando, ¿no? Y estos encuentros pues como que sufren hasta una potencial cirugía o como una cita médica, vaya. Interesantísimo me parece esto, realmente, interesantísimo. Y luego, como un poco en la misma línea de la descripción de tipos de entes, ¿no? Que estaba el de elfos y duendes, pues también hay gente que reporta que esa actitud juguetona, ¿no? de estos entes, pues que también vienen con ánimo de jugar y de como una especie de niños, ¿no? Que vienen a jugar contigo. Y entonces, bueno, pues esa sensación normalmente reportada es una sensación pues refleja la inocencia y la alegría de la experiencia en sí, ¿no? O sea, que es muy, muy, muy interesante, ¿no? Hace poquito también, que creo que lo voy a dejar vinculado también en la descripción del episodio, vi en Instagram, es verdad que está en inglés, ¿no? Pero como una representación gráfica de esos potenciales entes, ¿no? Que habían pedido a la inteligencia artificial que pusiera de alguna forma un aspecto a estas entidades, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es muy
interesante. No sé vosotros qué os parece, pero a mí me parece súper interesante. Porque al final esta experiencia mística que se tiene o estos encuentros, hay veces que hay gente que se aterroriza, honestamente. Claro, o sea, tú imagínate que te encuentras de repente a un humanoide en tus visiones, ¿sabes? Que te viene y te habla y te cuenta cosas y que a lo mejor ni te habla, sino que simplemente es como una idea y es una comunicación mental y no hay una verbalización, como la sentí yo. O sea, yo es que por eso cuando leo estas cosas digo, es que tiene todo el sentido, porque realmente es más una emoción que una comunicación, realmente, como tal, ¿sabes? Es una... yo lo recuerdo, ¿no? Que yo sentí que era pues esto, un ente, ¿no? Una especie de energía que me abrazaba y me sentía súper querida y aceptada. Es como la sensación de una madre, ¿no? Que te abraza, pero es una cosa como muy poderosa, ¿no? Una cosa que maneja todo y que de repente es como que te hace sentir que, a mí me hizo sentir en ese momento, ¿no? Que yo era perfecta como era, ¿sabes? Que estaba perfectamente bien todo y que era un amor pues que yo no había sentido en mi vida, ni siquiera de mi madre, ¿sabes? Que era amor absoluto. Pues imagínate, ¿no? Esa sensación de que te rompes en mil pedazos de toda esa emoción, ¿no? De ser abrazado por un ente, ¿no? Que se supone que tiene como características divinas, entre comillas, o sí, de esa omnipresencia, ¿no? Que se suele atribuir pues a estos entes, ¿no? O a Dios, o dependiendo de las creencias que tengas, ¿no? Pues que de repente pues tienes un encuentro con este ser y que te abraza y te acepta y te quiere como eres y no hay duda absoluta, hay nada. O sea, no puede surgir una duda porque tú estás en un estado alterado de conciencia y lo sientes y te rompes, claro, porque es como, ¿y yo por qué he dudado de mí, no? Claro que en ningún momento eso no puede pasar, ¿no? Porque esto te está reafirmando, ¿no? Como... Entonces esto, pues imagínate el potencial que tiene pues para personas con trastornos variados, ¿no? De salud mental, que te ayude a integrar emociones, a verte, ¿no? Desde otra perspectiva, el crecimiento espiritual también que eso implica, ¿no? El tener otra visión, el tener, o incluso validar tus propias creencias, que eso también pasa, ¿no? Además, también hay muchas personas que sacan pues mucho de esta experiencia, ¿no? Y hay personas con mucho tacto y con mucha experiencia artística también, que pues eso, viven un reseteo del cerebro, ¿sabes? Y entonces pues salen de la experiencia con una gran inspiración artística, ¿no? Y con nuevas perspectivas para seguir creando, ¿no? Entonces, bueno, es muy, muy interesante todos estos testimonios. Hay también un estudio, ¿no? Que salió de la Beckley Foundation en colaboración con el Imperial College de London y el Hospital San Pau, que han arrojado un poco de luz sobre los efectos de la DMT y la ayahuasca en el cerebro, ¿vale? Entonces, te voy a contar así unas cositas, ¿no? de este estudio, que también lo dejaré vinculado en la descripción. La actividad cerebral durante el consumo de DMT, pues estos estudios de electroencefalografía muestran que durante el pico de la experiencia con DMT disminuyen las ondas alfa, que son típicas de la conciencia ordinaria, y aumentan las ondas delta y zeta asociadas con el sueño y los sueños. Además, incrementa la complejidad de la señal cerebral, lo que indica un estado profundamente alterado de conciencia. O sea, si nos faltaban todavía pruebas de que esto cambia, pues eso, cómo está el cerebro, pues mira, aquí ya hay más datos, ¿no? También hay cambios en la conectividad cerebral. Hay imágenes de resonancia magnética que han revelado que el DMT modifica la forma en que las diferentes redes cerebrales interactúan entre sí. Esto ya se sabía con el LSD y con otras, como la psilocibina también. Entonces esto dice que, bueno, que esta reconfiguración durante la experiencia tendría explicación, pues esto, la naturaleza pues tan vívida y simbólica y sobre todo mística, ¿no? que tienen estas experiencias con DMT o con otros psicodélicos, ¿vale? También se habla de la estimulación de la neurogénesis, esto estamos hablando específicamente de la ayahuasca. Algunos compuestos de la ayahuasca, como la armina, han demostrado estimular la neurogénesis, la creación de nuevas neuronas, en condiciones de laboratorio, ojo, ¿vale? Que esto todavía pues, en humanos pues, no se ha podido estudiar, ¿vale? Entonces, claro, aquí esto es lo que yo he dicho muchas veces, ¿no? Que hay un potencial tremendo, ¿no? De que esto se pueda usar para enfermedades neurodegenerativas como podría ser el Parkinson o el Alzheimer. Eso sería
espectacular, la verdad, que se pudiera demostrar, ¿no? Que en un estado de que se va perdiendo esa conectividad neuronal y que empieza a apagarse, hay zonas del cerebro que se van apagando, ¿no? Progresivamente, pues que con este tipo de sustancias, en un cuadro, no sé, de una posología específica, no sé si en microdosis, no sé si en dosis grande cada X tiempo, no lo sé, se pudiera revertir. Sería espectacular, la verdad, que en la naturaleza encontremos también una solución para esta terrible enfermedad, las dos en concreto. Además, que yo soy una persona que las he visto a las dos llevarse a mi madre, que, bueno, recientemente además. O sea que si me veis que me emociono, ya sabéis por qué. Bueno, entonces también el cuarto punto que destaca esta investigación sería la reducción de la actividad de la red neuronal por defecto. Ya sabemos que se habla mucho de la red neuronal por defecto, que ya sabemos que está asociada con la autorreferencia y la rumiación, este tipo de pensamientos en bucle, y que el cerebro es muy cuco y lo que hace es, a veces, pues empieza a analizar, y si tú ves que haces las cosas de la misma manera durante un montón de tiempo, pues da por hecho de que lo vas a hacer de esa manera siempre para ahorrar energía, ¿vale? Entonces eso se llama red neuronal por defecto. Y esto también nos lleva también a pensamientos de rumiación, como bien mencionaba, que es que estás todo el rato con el mismo bucle mental. Entonces, bueno, ayuda mucho a cortar ese tipo de rumiación y el alivio, pues, de cuadros de ansiedad y de depresión, porque actúa en eso y lo para de alguna forma, ¿vale? Y luego otra cosa que se ha visto también con el DMT es que pues, el aumento de la atención plena. Que insisto que esto son cosas muy genéricas, aunque se habla del DMT, que también aplican a otros psicodélicos, ¿vale? El uso de la ayahuasca pues, también ha sido asociado con un incremento de rasgos como la observación sin juicio de pensamientos y emociones, ¿vale? Este rollo de la atención plena del mindfulness, pues eso, te deja regularte emocionalmente de manera más eficiente y integras de manera mucho más sana esa experiencia, ¿vale? Entonces, ¿qué más? Pues estos hallazgos pues se respaldan experiencias descritas en contextos tradicionales, ¿no? de la toma de la ayahuasca, como en todo esto que hablábamos antes de estudios clínicos y demás, que al final es transversal. O sea, lo de la ayahuasca en contextos más tradicionales pues se lleva haciendo por siglos. Entonces, tú imagínate hablar con un chamán y que te diga efectivamente, pues tengo un montón de personas que me han dicho que se han encontrado con entidades de este tipo, de este otro, de este otro. O sea, al final hay personas que están en contacto con estas sustancias y con las personas que las toman, pues prácticamente a diario. Entonces, ¿qué pasa? Que como no hay una estadística o porque no hay nada por escrito, pues parece que pues estas personas no tienen el peso que deberían tener, que para mí lo tienen. Y tienen un conocimiento y una experiencia que hay que tener en cuenta, ¿vale? Entonces, bueno, ya se sabe, ¿no? que esto sana, que ayuda a las personas a sanar problemas de la mente e incluso del cuerpo. Entonces, se ha sabido durante siglos y esto no para de crecer, ¿no? La investigación. ¿Qué pasa? Que también hay que ser, lo que mencionaba ahora, hay que ser muy específico con estas cosas. Hay gente que considera que porque la ciencia no lo dice, entonces no es real. Y es todo un cuentito, ¿vale? Y esto es todo una percepción de la gente espiritual y más, digamos, esotérica de una experiencia altamente profunda. Entonces, ¿qué pasa? Que de aquí yo mando un saludo a todas las personas que son mártires de la ciencia, y que yo incluida, que yo soy de las personas que considera que la ciencia tiene que demostrar muchas cosas para que se tome en serio esto, ¿vale? Pero eso no significa, eso para que se lo tome en serio el grueso de la población, ¿sabes? La masa crítica. Pero eso no significa que los que ya estamos aquí no sepamos hasta dónde llegan las experiencias psicodélicas, ¿vale? Y qué cosas han cambiado o transformado en nosotros. ¿Qué pasa? Que como cada uno es de su padre y de su madre, pues intentar armonizar los resultados de la experiencia psicodélica es muy complejo,
porque cada uno es de su padre y de su madre, volvemos a lo mismo. Entonces, las sustancias nos afectan diferente porque tenemos cuerpos diferentes y tenemos mentes diferentes con diferentes contextos. Entonces, es normal que, hay gente como yo que sé lo que suponen para mí, ¿vale? Y lo que me ha pasado y lo que lo he vivido y las cosas que he sentido y he visto, ¿vale? En esos estados. Y que la ciencia, pues por lo que sea, esto es modo irónico, pues no ha podido todavía desplegar los recursos, ni siquiera queriendo, ¿vale? Para poder investigar todo el rango de cosas que nos ofrece la psicodelia a diferentes niveles. O sea, lo que hablábamos, ¿no? La ayuda que podría ser para el Alzheimer y el Parkinson si se investigara más, la ayuda que podría ser para determinadas enfermedades de salud mental, lo que podría pasar para, no sé, otras 1000 historias, ¿no? O qué pasa con las mujeres cuando toman DMT, depende el momento del ciclo. Pues yo qué sé, o sea, no hemos llegado ahí. ¿Y qué pasa? Que como no hemos llegado ahí, ¿significa que no existe porque la ciencia no lo ha demostrado? ¿Estamos tontos o qué nos pasa? O sea, no tenemos siglos de experiencia totalmente, en este caso, empírica de estos facilitadores, ¿no? Y de estos pueblos ancestrales usando estas medicinas. ¿Por qué se ignora esa experiencia? ¿Por qué se anula esa experiencia? ¿Por qué se trata siempre de ver que hay un interés económico o egoísta detrás de lo que diga alguien que en ese contexto, ¿no? Es como, es que vamos a minusvalorar el testimonio de estas personas que llevan tantísimos siglos en una experiencia continua, ¿no? Por generaciones, de pasar el conocimiento de manera oral. ¿Qué pasa? Que hay que menospreciar eso porque sí, porque no ha venido el científico de Cambridge y Oxford o de Estados Unidos, de cualquier universidad, a estudiar lo que dice este señor, y hasta que este segundo señor venga a contarnos aquí lo que dice la ciencia, no vale. Bueno, entonces esto te lo dejo aquí para pensar, ¿sabes? Que te lo dejo aquí como una cuestión a valorar, que yo soy muy pro ciencia, o sea, de verdad que lo soy, pero valoro muchísimo la experiencia y la experiencia ancestral, ¿no? de estos pueblos, de estas personas, ¿no? Que llevan trabajando con estas sustancias y sanando personas y ayudando a personas durante siglos. Entonces, ¿qué vaina es esta, no? O sea, vamos a ser correctos, ¿no? También en la forma de percibir la información, ¿no? Entonces yo te traigo estos estudios porque yo no había mencionado el tema de las entidades, y es una cosa que se habla mucho siempre en entornos de la psicodelia, ¿no? Y estos encuentros, y me parece fascinante porque de alguna forma yo no he tenido nunca encuentros con humanoides, la verdad, ni con seres que sean físicamente como tangibles que yo pueda describir. En plan, tenía esta altura, este pelo, no tenía pelo, tenía los ojos muy grandes. Pues no, la verdad que no me ha pasado nunca, pero me parece fascinante que te pase, la verdad. O sea, me parece brutal. Ahora, me llevaría susto también, te lo digo. O sea, lo que pasa es que yo en ese estado, yo ya me he acostumbrado un poco a no entrar en pánico con nada, ¿sabes? Es raro que me pase, entonces me dejo llevar, ¿no? Y entender un poquito las circunstancias. Además, el DMT tiene una cosa, ¿no? que me parece súper interesante, que tu cerebro conoce el DMT, ¿vale? Cuando está bajo el influjo de esta sustancia en mayores cantidades de las que suele producir, hay que recordar que el DMT, la ciencia por el momento dice que la producimos en momentos como muy claves, ¿no? Como puede ser el nacimiento, el momento de la muerte, o incluso cuando soñamos. Entonces, a mí mi conclusión de esta sustancia, ¿no? Cuando estamos bajo el influjo de esta sustancia, es que nos sentimos como un poco como en casa, ¿no? Que es lo que, como que tú algo conoces, ¿no? Que entiendes, ¿no? Que estás ahí y dices, no es raro esto para mí, aunque sean cosas rarísimas las que veas y sientas, tú sientes una sensación profunda de familiaridad con el entorno, ¿no? Entonces,
el doctor Rick Strassman, que es muy conocido también en el entorno de los estudios y la investigación con psicodélicos. Esto lo llegó a llamar la molécula, bueno, la llama la molécula de Dios, pero como la molécula del espíritu, ¿no? Como que de alguna manera está como muy vinculada con nuestra conciencia y nuestro ser, como muchas religiones se les llama el alma, ¿no? Entonces, pues eso, que como que el DMT, este doctor también, Rick Strassman, habla de que especula, ¿no? Que el DMT podría ser la sustancia que también que moldea nuestra realidad cuando estamos despiertos, ¿no? Entonces, bueno, es bastante interesante, ¿no? Que se mezcle la percepción dormido, ¿no? El mundo de lo onírico con la realidad. No sé. De hecho, claro, yo siempre lo menciono, ¿no? Que yo tuve una experiencia cercana a la muerte y yo pensé que me mataba. Y es curioso que tuviera mi primera experiencia psicodélica en una experiencia cercana a la muerte. O sea, es de puta coña, la verdad, si te paras a pensar, ¿no? Entonces, claro, cuando entras en ese estado sin saberlo, realmente te suena, ¿sabes? Porque en mi caso era como, yo he estado aquí ya. De alguna forma, yo he estado aquí ya. Entonces, pues esa sensación de familiaridad y porque yo cuando estaba a punto de morirme, ¿no? Que al final no pasó, pero mi cuerpo de alguna manera presentía que podía pasar por las circunstancias realmente en las que mi cuerpo iba a reventarse contra el suelo, pues en ese momento esa familiaridad y esa calma bueno, está bien, o sea, me voy a morir, pues todo bien, ¿sabes? Es como me da un poco de pena, pero a la vez es como perfecto, ¿sabes? Estoy bien, estoy en casa. Esto es una sensación familiar, como de volver, ¿sabes? Una sensación muy, muy peculiar. Entonces, pues esto te quería contar. Tú fíjate, toda la chapa mía de entidades y movidas así un poco, digamos, más difíciles, ¿no? De aterrizar, porque, como digo, esto pertenece a cada cual y cada cual pues tiene una percepción del entorno, de la cultura, de su contexto personal y físico inclusive, de cómo nos afectan, ¿no? Las sustancias, ¿no? Me parece una cosa maravillosa y todo lo que queda por investigar y todo lo que queda por experimentar también. Yo sigo teniendo DMT accesible. No lo he probado ingerido como en el formato de la ayahuasca. Insisto, a mí no me ha llamado personalmente esa forma de tomarla, ¿no? No digo que no la vaya a tomar nunca, pero ya sabes que yo siempre digo que yo no tengo que hacer check en todas las sustancias para venir a contároslo a vosotros. O sea, yo de verdad tengo un ánimo muy bonito de venir a contaros cosas, pero si yo no siento el llamado, no siento la necesidad o no tengo ningún asunto que resolver y tengo la percepción clara de que tiene que ser subida a ese vehículo, ¿no? A esa sustancia, pues no lo voy a hacer. O sea, de verdad, que esto es una cosa que yo siempre digo mucho, que aquí hay mucha gente de mi entorno, ¿no? Y cuando digo que hablo de esto, que tengo un podcast y demás, que bueno, que dicen, Marina, la droga. No, mi amor, si tú supieras que me drogo bastante menos o que consumo sustancia bastante menos que muchas personas que tienes alrededor, fliparía, porque realmente mi uso mayormente es de cannabis, es a diario, y puntualmente, o sea, pero una cosa puntual me refiero una vez cada X meses, o sea, puedo adentrarme en mi querido LSD, eso cuando lo siento que lo tengo que hacer y tengo ya esa cita conmigo, por supuestísimo. La psilocibina, no. O sea, solo en microdosis. La psilocibina no, y yo ahora mismo no nos estamos llevando bien, no me gusta nada, porque me quedo siempre con lo peor, o sea, la sensación física así como muy pesada en el cuerpo, pero sin esa parte más especial, ¿no? Dentro de tu mente, ¿no? De esos insights, de esa forma de ver un poco un punto de vista diferente, pues conmigo, por lo que sea últimamente, no está funcionando. En microdosis va de lujo, pero bueno, cosas de la vida. Entonces, hoy es viernes, ¿vale? Hoy es viernes 18 de abril y te recuerdo
que mañana, 19 de abril, se conmemora el Día de la Bicicleta. Y no el Día de la Bicicleta como si fuera Miguel Indurain. No, mi amor. El Día de la Bicicleta en que se conmemora ese primer viaje del LSD que tuvo Albert Hoffman cuando descubrió esta sustancia. Entonces, bueno, yo te invito a que le tengas en el pensamiento y que si tienes muchas ganas, pues ¿por qué no? ¿Sabes? A lo mejor quieres hacer alguna cosita en honor a este magnífico científico que con su trabajo pues nos trajo esta sustancia que yo adoro, ¿vale? Y os recuerdo también que justo el día después, el 20 de abril, el 20 del 4, 4/20, es el día especial del cannabis, ¿vale? Un día en el que se conmemora pues el uso del cannabis, que es un día en el que se reivindican cosas, por supuesto, y esto no hay que perder de vista este objetivo, ¿no? Pero por otro lado es un día de celebración y de unidad y de compartir. Y yo siempre lo celebro con mucho amor, con mi gente, con las personas que nos encontramos en un espacio que por el momento sigue sobreviviendo, que es una asociación canábica que adoro, y les mando desde aquí un abrazote enorme a mi gente de Unshiba, y vamos a celebrar. Vamos a celebrar juntos, vamos a pasar un ratito, vamos a hablar, a charlar, a disfrutar de buena música y, por supuesto, con la presencia de nuestra querida planta. Entonces, te dejo estas 2 fechas porque yo otros años sí que a lo mejor he hecho alguna cosa, ¿no? Más específica, ¿no? Este fin de semana, pues, o este fin de semana en concreto, fin de semana, pero otros días a lo mejor he coincidido entre semanas y he sacado a lo mejor algún episodio especial que te recomiendo también que lo escuches. Gente contando sus experiencias con el LSD, gente contando sus experiencias con el cannabis, para celebrar estos 2 días, ¿no? Entonces, nada, que me encantaría que lo celebraras, ¿sabes? De alguna forma, si lo sientes y te cuadra, no sé, vive algo bonito, date ese espacio, ¿no? O sea, con una sustancia o con otra, o sin sustancia, simplemente teniendo ese pensamiento que creo que es muy, muy positivo para todos. También quiero recordarte que tenemos una iniciativa muy interesante, que hay que recoger firmas, que la gente tiene que firmar, que es la iniciativa de psychedeliccare.eu, ¿vale? Voy a dejar también el link en la descripción para que si no has firmado, firme. Por favor, te lo pido, porque esto es una iniciativa que se quiere llevar a la Unión Europea para que se permita un marco donde se pueda investigar más sobre psicodélicos y su influencia en la salud mental y en otros aspectos como la educación y la reducción de daños, ¿vale? Entonces, esto tiene una motivación que es una iniciativa legislativa popular para la Unión Europea y necesitamos firmas por país para completar el monto total para que se tome en serio esta iniciativa en la Unión Europea, ¿vale? Entonces, voy a dejar el link en la descripción también. Y recordarte también, porque yo aquí te recuerdo un montón de cosas, que hay un grupo de Telegram muy bonito, que es una familia preciosa que, por lo que sea, nunca pasamos de 255 personas. Es como que vamos unas personas para adelante, luego para atrás, para adelante y para atrás y así, pero siempre nos quedamos más o menos en ese número. Y últimamente no sé por qué, yo creo que es porque la vida es así, hay un ataque de bots y todo el rato entrando bots, que me parece fatal. Bots, por favor, no molestéis en el grupo de mujeres psicodélicas, que lo único que venís a hacer es ruido nada más. Entonces, está ahí para vosotros y vosotras, podéis entrar, también el link en la descripción del episodio, podéis entrar y lo único que os pido, por favor, que soy muy pesada, pero es que es la única manera de detectar bots, es que entres y te presentes por lo que tú más quieras. Que mira tú lo que cuesta eso. O sea, si ya entras, narices, entra y preséntate. O sea, que tampoco es tan difícil, criatura. Entonces, bueno, aparte de todo esto, decirte que compartir es vivir. O sea, si tú ves que este episodio te ha aportado algo interesante y quieres que otras personas lo escuchen, por favor, compártelo. Cuantos más seamos, mejor. Porque esta información cada vez llegará a más gente y así todos estamos informados, educados y sabemos las cosas que nos pueden pasar bajo estados alterados de conciencia, ¿vale? Y que bueno, que la vida es muy corta y que hay que ser muy feliz, todo lo feliz que se pueda, porque, bueno, pues porque sí. Y que estas sustancias están aquí para hacernos la vida más fácil y para tener momentos de auténtica conexión con nosotros mismos y de sanación y de integración con esta vida, ¿no? Estos tiempos que nos han tocado vivir, que son unos tiempos que nunca pensamos que veríamos
y están aquí y eso hace que sea una experiencia emocionante a la vez que bastante surrealista. Así que nada, disfruta este fin de semana con mucho cariño, te lo digo, y te mando un abrazote enorme de esta mujer psicodélica que disfruta tantísimo con esto, ¿vale? Así que nada, sed felices, un abrazo muy grande, hasta el siguiente episodio, ¡chao! Las creadoras de mujeres psicodélicas no fomentan el consumo de drogas recreativas ilegales y recomiendan a los oyentes que consulten la legislación de su país para conocer la situación legal de estas sustancias y las posibles sanciones por su posesión, uso o suministro. En ningún caso, las creadoras o creadora de mujeres psicodélicas serán o será responsable de cualquier daño derivado de la información de este podcast. La inclusión de información a sitios web externos no debe entenderse como un respaldo de la autora o las autoras del podcast a dichos sitios o a sus propietarios.